Bien, ahí estamos. Eh, Sofía, es específico esto. ¿Se acuerda qué era esto? ¿Cómo funcionaba y más o menos qué proceso hacía? Era como una cocina, el punto el foco es como que la parte donde se calentaba la olla que estaba ahí, era Sí, el punto de foco. O sea, ahí la temperatura era mucho más alta, se bien, concentraba ahí. Entonces se tomaba la energía, obviamente en forma de calor, y la concentraba en un punto para aprovecharla y calentar, no sé, agua. bien. ¿Y cómo hacemos para concentrarlo? ¿Qué tiene de particular el elemento que en este caso está atrás? Eran como Ay, uy, perdón. vidrios o espejos, va, según lo que yo había entendido, eran como espejos que reflectaban la luz solar. Perfecto. ¿Y se acuerda usted por qué lo particular de la forma? O sea, ¿qué es lo que hacía la forma esta que es conocida como parabólica? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Qué efecto físico, en física, digamos, qué efecto genera esta forma en la incidencia que tienen sobre ella los rayos solares? No es como que rebotaban ahí por la forma, no es porque rebotaban la luz, o sea, el calor, la radiación. Sí, pero rebota y ¿qué más necesitamos que haga? A ver, pensémoslo en estos términos. ¿Por qué no, se acuerdan que hablamos alguna vez que algunas bestias, entre ellos yo, habíamos jugado cuando éramos chiquitos a matar hormigas con una lupa? ¿Qué hacía la lupa que le permitía tener ese, se acuerdan? Se habrán visto ese rayito concentrado que es como un puntito de luz que si vos te lo ponías en la mano te quemaba y si lo ponías sobre una plantita le hacía un agujero. ¿Por qué creen que sucedía eso? Por el ángulo en el que ponías la lupa. ¿Y qué tiene de particular la lupa y qué tiene de particular esto? Esa forma que tiene, ¿qué genera? Que los rayos hagan qué cosa. Aparte de reflejarse, que sí, evidentemente se reflejan, Rebote. sí, pero ¿y qué pasa en el punto de foco? Se concentra. Se concentran. O sea que esto es lo que me interesa que se entienda. Este dispositivo no funciona porque sí. ¿Qué pasaría si en lugar de tener la forma de parábola que tiene la placa que está atrás fuera una placa plana? ¿Qué efecto generaría? ¿Qué no habría, mejor dicho? Creo que no se concentraría. O O sea, bien, absorbería el calor, pero no se concentraría en un punto. Se concentraría en todo. ¿y eso qué generaría? Que no se concentre en un punto, porque la energía calorífica, si la capto, la capto, pero el hecho de concentrarlo, ¿qué implica? ¿Qué va a pasar en ese punto? Y no se va a aprovechar del todo. O sea, le Bueno, podemos sacar bastante provecho, pero si lo aplicamos de una mala manera, no se le va a poder sacar el provecho como se le saca esto. O sea, si no tuviéramos los espejos o no sé qué son vidrios, en este caso, cualquier cosa, sí, en este caso son espejos, o cualquier material reflectante funcionaría en determinadas condiciones. Lo que yo, perdón, lo que se Yo necesita... sí puedo meter un bocadito. Sí, por favor, Me acuerdo que por cuando favor. estudié en la universidad hice una de estas. Sí, Y justamente sí, lo que dicen las chicas ahí, lo que sirve, no solamente la inclinación, digamos, que tiene cada, si ven, son como lonjas, como hojas, sino la cantidad del número, ¿bien? Imagínense que si hubieran, no sé, seis, esa elipse se dividiera en seis, nos quedaría bastante plana las caras. Entonces, los rayos no se concentrarían en un foco tal como decía Sofía, que es justamente el punto donde está la olla. Eso tiene un cálculo específico que es la cantidad de hojas que tiene toda la vuelta y el ángulo que conforman, y en este caso creo, si no estoy errado, es chapas de acero inoxidable, que eso es lo que hace que son refleje pulidas, sí. tanto la luz. Se hacen con vidrio, de hecho en la escuela, bueno, no sé si habrán chusmeado que hay una en la escuela, en la de Luis Saavedra, que esa está hecha con pedacitos de vidrio pegados. No sé si la vieron. Sí, profe.
Incluso creo que hay una que es como lo que originalmente debe haber sido una antena de DirecTV. Exactamente. Claro, y que se tomó ya que de por sí era una parábola, la parábola en el caso de la antena lo que concentra es la señal que recibe en el punto este. Exactamente. El principio es el mismo. Exactamente, digo. Buscan concentrar todo lo que es lo satelital, concentraron el foquito ese que es el plastiquito blanco, que de ahí es de donde se capta la señal satelital de tele, digamos. Pero es el mismo principio. Claro, vieron que uno tiende a creer que lo importante de donde se conectarían las cosas está en la parábola, y en realidad están en el cosito que está al medio, de que es donde salen los cablecitos, porque es ahí donde viene la señal, se concentra y la envía luego a donde nosotros la receptamos, sea el televisor. En este caso, ese calor que se concentra en un mismo punto, esta concentración de energía hace que como yo caso todo el calor que tengo alrededor y lo junto todo en un solo punto, con lo cual consigo que la temperatura aumente. Y de esta forma, aparte, ¿qué otra cosa puedo variar si se fijan de este sistema? Hay otra cosa hay una variable, en realidad dos variables. El otro día surgió una pregunta, no me acuerdo de quién, al respecto de ejes y demás. ¿Qué posibilidades tengo de variar parámetros en este sistema y por qué creen que los tengo? ¿Sí? ¿Vieron la estructura? Tiene determinadas posibilidades técnicas de hacer una variación. ¿De qué creen? Digo esto para si ustedes tuvieran que diseñar un sistema. Y pueden moverse hacia arriba o hacia abajo. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros esto para relacionar? Que había paneles fotovoltaicos, ¿sí? Que tenían fotovoltaicos, estoy hablando cuando hablábamos de cálculo, como para relacionar un poco, porque también tiene que ver con captar energía, un tipo de energía en un caso, otro tipo de energía en este, con lo cual yo tengo que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que según la latitud había 10 grados más, 10 grados menos, según la época del año, sea invierno o verano en la que estábamos? ¿Recuerdan que hablamos de eso con Fede la clase pasada, cuando hablábamos de otro factor que ya no solo tenía que ver con el dispositivo en sí, sino qué inclinación le dábamos? ¿Se acuerdan? Claro, era por la línea del ecuador. Si era negativo era porque estaba abajo de la línea, si era positivo era porque estaba arriba de la línea. Bueno, entonces en función de eso uno averiguaba la latitud de determinado lugar. En nuestro caso creo que estaba dentro de los 40 grados o menos 40, como quieran, y a partir de ahí uno obtenía ciertos parámetros para poder inclinar el aparato. Acá es un poco más sencillo. Lo que uno debería hacer, un poco con el mismo objetivo, pero es más concreto porque la luz la estoy mirando, es que directamente se refleje la luz del sol en el centro o lo más cercano al centro del dispositivo. Obviamente la luz del sol es algo que continuamente está variando por los movimientos de rotación y de la Tierra. O sea, a lo largo del día vamos a tener una variación que yo necesito ir modificando. Y acá nosotros habíamos hablado tanto en paneles fotovoltaicos, y obviamente lo incorporamos a lo que es captadores solares, de ciertas cuestiones variables que ustedes me dirán en qué tiene que ver, por ejemplo, el hecho de dónde está este señor. ¿Qué pasaba? ¿Por qué nosotros decíamos que todo este tipo de variación energética va a determinar un montón de cosas distintas? ¿Qué pasa acá? ¿Se refiere a la ubicación que está el señor, profe? Me refiero a, por ejemplo, variables que nos van a servir. De hecho, mi idea hoy era también empezar a relacionar esto para que la clase de la semana pasada no nos quede como algo estanco. Son dos temas distintos. Sí, efectivamente, son dos temas distintos, pero los dos tienen que ver con una raíz común, que es la posibilidad de captar energía del sol. Y en cualquiera de los casos, captando energía del sol, como verán en los paneles que necesitan una determinada inclinación, y que no era lo mismo que instalar un panel fotovoltaico en Atacama o acá en la Patagonia más al sur, en Santa Cruz,
porque los rayos de sol inciden con menor potencia por cuestiones geográficas y físicas del planeta. También cuestiones estacionales, según la época del año en la que nos encontremos, y en este caso, según también la hora del día, ¿sí? Que acá mínimamente casi yo supondría que es el mediodía por cómo dan las sombras, ¿está bien? Entonces yo voy a tener una determinada potencia al mediodía, una determinada potencia al atardecer, una determinada potencia al amanecer, con lo cual voy a tener una variación de energía que yo voy a poder captar, ¿sí? La energía está, esto es lo importante para entender conceptualmente. Lo fundamental para entender es qué dispositivo puedo diseñar, adquirir, para poder captar esa energía, sea de la forma en que fuere. En este caso me estoy centrando exclusivamente en lo solar porque es los primeros dos temas que estamos viendo. Después nos meteremos con los generadores. En el caso del panel era que las placas de silicio reaccionen a partir de los fotones. Esta incorporación de energía generaba la generación, luego el movimiento de los electrones a un tipo en esta unión donde había uno que sobraba y uno que faltaba. ¿Se acuerdan? Esto era todo lo que generaba la unión PN. Y en este caso es exclusivamente ni más ni menos que la recepción del calor solar a través de la radiación. ¿Existe alguna manera de aprovechamiento en este sistema del efecto invernadero del que hablamos en algún momento? ¿Hay trampa de calor en este sistema? Y si la hay, ¿me explican por qué creen que sí y cuál sería? ¿Se acuerdan lo que era el efecto invernadero? Sí, que como que entraba la radiación pero no podía salir. Bien. Eso generaba calor. ¿Y qué generaba ese tipo de dispositivo si yo lo diseño de esa manera? ¿Y cómo podía hacer que no saliera? Uy, dice como 8 preguntas a la vez, pero bueno, así vamos razonando juntos. Sofía, ¿qué pasa si yo... ¿Qué tengo que hacer para que la radiación entre y no pueda salir después? Profe, ¿puedo comentar algo? Comente. ¿Sí? No sé... Ay, que no sé si responde. ¿No es porque la absorbe por el cuerpo negro? O sea... A ver, ¿qué función cumple el cuerpo negro acá? Absorber el calor. Absorber el calor. Yo lo absorbo al calor, ¿sí? Está bien, ¿no? Iba a ser una analogía muy sencilla, pero por ahí servía para entenderlo. Que yo... Sería, en un punto es como absorber el calor y no reflejarlo, ¿sí? Porque absorbería todos los cuerpos, incluso esa chapa que está ahí de acero inoxidable. Si uno la tocaría por detrás, está caliente, o sea, está absorbiendo calor, pero la idea es que la gran parte la refleje. Y en el caso del cuerpo negro, lo que sucede por el color justamente es que no refleja, sino que lo absorbe por completo, sería. Claro, yo lo absorbo y la pregunta que entraría acá para diferenciarnos, que esa era la idea de todo esto, ¿qué pasa después de que lo absorbo? Acá, más que absorber, el dispositivo ¿está diseñado para absorberlo o para hacer qué cosa? Para que podamos diferenciar desde el punto de vista del concepto una cosa de la otra. Este espejo parabólico que tenemos acá. Insisto, enfatizo que estoy diciendo la palabra espejo. ¿Qué hace? Lo refleja. O sea, no es como que lo absorbe. Yo lo que creo es que lo conserva porque lo va reflejando dentro del lugar, entonces se va finalizando. Bien, en todo caso, la superficie de captación no estaría dentro de la parábola, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Claro. Bien, porque la superficie de captación estaría más bien en la base donde está la olla, porque es ahí donde yo necesito que se concentre el calor. ¿Me siguen con el razonamiento más o menos a dónde quiero llegar? O sea, para que vamos diferenciando que tenemos distintas etapas. Una es la captación, ¿sí?
que tiene que ver con la absorción del calor también, o sea, cómo yo tomo la energía y la puedo concentrar en un punto. Pero necesito un dispositivo que me permita que la cantidad de energía del entorno, del ambiente que yo capte sea la mayor posible. ¿Está bien? Entonces acá vuelvo a preguntar, entonces, ¿les parece a ustedes? Hablamos del cuerpo negro. ¿Hay el cuerpo negro acá? ¿Dónde estaría si lo hubiera? En el medio podría ser. Donde se quiere concentrar el calor. Si lo hubiera, habría, o sea, ahí es donde yo concentro, porque ¿qué hace ¿se acuerdan que habíamos visto cualquier superficie de color negro? ¿No? Es lo que va a concentrar el calor, cosa que no sucedería con el resto de lo especular de la superficie. Y ahora entonces, si seguimos el razonamiento, yo a la radiación que capto del ambiente, ¿la consigo atraparla en algún punto? ¿O entra y sale? La concentro, eso es seguro, por la forma... La concentro y nada más, o sea que entra, sale cuando quiere. ¿Bien? Ese sería la... ¿Dije bien o dije mal? La concentro y no tengo cómo atraparla, mantenerla. Para mí no sale, para mí es como que se queda ahí por el efecto invernadero. Bien, Fede, ¿querés aportar algo? Bien, a ver. Estoy acá. Sí, ¿se escucha? Se escucha, sí. profe. Ah, perfecto, estoy leyendo mi micrófono apagado. No. El efecto, sí, a ver, para que no nos variemos. El efecto invernadero responde a otro principio, ¿bien? Que es, o sea, nosotros lo usamos, en el caso de los colectores, lo usamos, o sea, lo generamos con lo que se llama la cubierta. En este caso la cubierta puede ser la superficie, que puede ser un plástico, puede ser un vidrio, es digamos la tapa, es exactamente esta imagen, ¿bien? Esta cubierta transparente. Entonces nosotros lo que hacemos con esa cubierta es forzar ese efecto invernadero, es decir, que los rayos pasen, ¿bien? Que la placa absorbente capte lo mayor posible, pero los rayos que no lo capte o que justo pegan en un lateral del colector o lo que sea, vuelven a rebotar en ese vidrio y queden adentro. Y dentro de ese vidrio, o sea, entre la cubierta y la carcasa se genera un microclima de obviamente mucho calor y tenemos ganancia de energía por otro principio, que no es la radiación directa de los fotones hacia la placa absorbente. ¿Bien? En el caso de lo que preguntaba Esteban era qué sucedía con los rayos, ¿no? En este caso estamos haciendo acá la térmica, la plaquita, decíamos, absorbe la placa y después generamos o simulamos este efecto invernadero con la cubierta de vidrio y tenemos una ganancia mayor de la energía. Y acá lo que se busca es que justamente todas estas láminas que forman la elipse esta para lo que se llama paraboloide, si no me acuerdo mal, es concentrar en un punto, ¿bien? Concentrar en un punto la energía que, bueno, lógicamente en este caso para usarla para un fin que sería en este caso cocinar. Podría ser que en este punto, a veces me ocurre así, mira, inventando, pusiéramos un panel solar apuntando para abajo. Vamos a quemar seguramente porque no solamente tenemos energía, no solamente tenemos radiación solar, sino que tenemos mucha energía térmica, mucho calor concentrado. Sí, hicimos la prueba hace un par de años en el taller, ¿eh? Justamente lo que se llama foco, se concentra todo. Sí. Hicimos una prueba muy particular y funcionó bastante bien porque era muy tarde, entonces no pasó nada, pero sí, se ha generado algo raro. Claro, a ver, cierro, ¿a qué apuntaba con esto? Que los sistemas, los dos sistemas que estábamos viendo, digo, este que estamos viendo ahora y este que estamos viendo ahora, se ve bien todo, ¿no? Perdón, porque por ahí estoy hablando de algo y me lo estoy imaginando yo, que están viendo y no están viendo nada. Se manejan por un principio, perfecto, se manejan por un principio que es tratar de obtener una concentración de calor, pero en el primer caso que vimos, el tema este de generar el microclima adentro está un poco por la naturaleza misma,
del dispositivo, es menos importante, digamos. Si se concentra calor, el calor se va a concentrar en esa placa, pero el microclima, por la naturaleza del funcionamiento del dispositivo, no se olviden que esto funciona porque hay un fluido, ¿sí? El caloportador que circula por estas cañerías, entonces se necesita que el calor se concentre en un área bastante más grande. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quería que empezáramos a pensar juntos y a diferenciar es que este sistema del efecto invernadero, ¿sí? Esta trampa de calor que habíamos hablado que técnicamente tenía que ver con ciertos cambios en las ondas de la radiación que le permitían entrar y no le permitían salir, que era lo mismo que pasaba si yo dejo el auto al sol, ¿verdad? Y el calor entra y se concentra allá adentro. O sea, un montón de cosas que habíamos hablado, pero bueno, que funciona para unos dispositivos y no para otros. Y que en definitiva, si yo concentro todo en un punto y aparte hago que en ese punto haya un efecto invernadero, digo, todo lo que sea creativo tiene que ver con entender cómo funcionan los distintos fenómenos. En este caso, el anterior, lo vuelvo a mostrar, hay un efecto de concentración de calor que a mí me permite utilizar esto en determinadas horas del día, se entiende, mejor que en otras, va a ser más efectivo porque la potencia del sol va a ir cambiando, ¿sí? Como un horno para calentar una cantidad, si se ponen ustedes a verlo, mínima de líquido, no es un fluido, es apenas una ollita que yo pongo o una sartén o algo. Creo el que estaba en la escuela me parece que lo usaban para calentar agua para el mate, entonces no es la misma función, y como no es la misma función el diseño necesariamente, acá puede funcionar sin que haya el efecto invernadero y esa necesidad de generar el microclima del que hablaba Fede. En cambio acá, donde yo tengo que hacer circular de forma continua un líquido, necesito que el aislamiento térmico funcione de una manera, ¿sí? Y no solamente entender que tienen un dispositivo, que tienen una parte, sino por qué funcionan con esa parte, por qué tiene una cubierta transparente, ¿está bien? ¿Se entiende? Uno la necesita porque funciona, necesita concentrar esa cantidad de energía para que circule el líquido, y en el otro no, simplemente concentra la energía que recibe a partir de esta parábola que vimos en un punto y ahí se acabó todo su funcionamiento. Es mucho más sencillo y no utiliza el sistema de la cubierta transparente para el efecto invernadero. ¿Está bien? ¿Se entiende a qué vamos? Ni tampoco tiene como elemento central el cuerpo negro, el que capta el calor, ¿sí? ¿Preguntas al respecto? ¿Por qué está en uno y por qué no está en el otro? Sería la idea que yo quería que fuéramos viendo ahora. Muy distinto. ¿Se acuerdan lo que hacía esto, por ejemplo? Que sería como... También, espérense, la pregunta que había armado era esta. ¿Qué relación tiene este sistema, ¿sí?, con la cocina? Si ustedes lo tuvieran que relacionar, la que me tienen que contestar es cómo relacionarían la cocina que vimos con esta torre de calor que vemos acá. ¿Qué tienen en común? No es para que se enfoque, que se concentre en un punto, o sea, también esto de que se enfoque en un punto la radiación, ¿puede ser eso? Sí, ahí vamos. O sea, está todo, lo que se llama heliostato, están todos dispuestos, incluso por la forma, acá justo no se ve, pero por la forma circular alrededor de las torres y determinado ángulo, que siempre se cuida que apunte hacia el centro. Básicamente, si uno lo viera de arriba, sería con una extensión enorme, muy parecido el sistema en grande a eso, ¿no? Funciona también por concentración de calor. En el centro es donde se produce el máximo punto de concentración del calor. Bueno, ahí genera toda la evaporación o la captación, se lo utiliza como horno también de altas temperaturas a esto. Y de esa manera es que se obtiene la concentración de calor. No hay el punto de concentrar el calor a partir de una placa transparente y demás, una caja herméticamente sellada que genere este efecto invernadero,
acá, aun cuando es un elemento de alta tecnología, sería como un efecto no tan importante, ¿sí? Entonces la idea es por qué está cada cosa. Y quiero que veamos algo que es muy interesante, que es un proyecto. No sé si hace algo parecido en la escuela, pero esto, fíjense, ¿qué ven acá? A ver si vemos una foto que se vea mejor. Acá. Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué creen que es esto? El captador. ¿Para qué serviría en principio? Para el agua. Bien. Porque hay una submarina, me parece. Bueno. No se puede calentar, lo ponen en las casas y van en la parte de arriba, en el techo. Bien. O sea que tenemos una estructura, tenemos un sistema de captación del calor, tenemos un líquido caloportador, o podría ser el mismo líquido que después entra en el tanque, depende. Entonces, ¿y por qué hay una botellita? Vieron que aparte estos lo publicitan mucho como un elemento que sirve para reutilizar los envases, que son muy difíciles luego, si no es de esta manera de reutilizar de alguna forma. ¿Qué función cumpliría acá la botellita? Fíjense en esto. ¿Qué botellita? Hay una botella transparente, ¿sí? Justo porque quería relacionarlo con lo que veníamos hablando. ¿Qué ven acá? ¿Qué se ve que hay? ¿Y no es donde pasa el agua? ¿Es eso como que se pagan unos tubos? Hay unos tubos negros por donde pasa el agua, ¿verdad? Ah, Sí. sí, sí. Bien. Sí. Está... ¿Son negros por casualidad? Para el calor, Para captar el calor los tubos son negros. ¿Está bien? Vamos a unir todos los elementos que hemos estado viendo. Así vamos razonando juntos cómo funciona. Después, ¿sobre qué están esos cuerpos? Esas botellas. Sobre un material que ¿qué característica tiene? ¿No es por esto también del cuerpo negro? Fíjese este material que está atrás, sobre el que están depositados. ¿Viola? ¿Qué es aluminio? Es un papel de aluminio con un material que tenga una superficie refractaria. En este caso sí. Y fíjese que la forma apunta a que cuando los rayos del sol le den al costado, que no incidiría directamente sobre el resto de la parte de esta pieza que está acá, reboten e incidan de manera más directa. ¿Está bien? Y luego, siguiendo con el razonamiento que estábamos haciendo recién, ¿para qué creen ustedes que está la botellita en la que está encapsulado el tubo? para crear como el efecto de concentrar el calor, tipo de retenerlo. ¿Y eso cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está? El efecto invernadero. Bueno, ¿vieron cómo vamos teniendo todos los principios? Ahí vamos. O sea, buenísimo. De generar esa caja grandota que envuelve todo, cada tubo tiene su propia caja, digamos, entre comillas. Claro. Bueno, entonces, más allá de los conceptos, que es lo que vimos, y yo les pasé un libro, le hablé toda una clase y qué sé yo, lo que me interesa mucho más es que pueda pasar esto, que ustedes vean un dispositivo. Obviamente lo genial sería que el dispositivo lo tengamos enfrente para poder mirarlo por donde ustedes quieran. Es lo que tenemos ahora, y la idea de la clase era armarla de la forma más práctica, porque ya la armé otros años con un dispositivo puntual, no podía, entonces saqué esto. Y esto, en poder entender que todo concepto, todo implica esto, es cómo se lo aplicó, no tanto. Y para cómo se lo aplicó tengo que saber primero qué es. Hay un cuerpo negro. ¿Por qué es negro? Porque el cuerpo negro absorbe mejor. Después, tiene que estar para retener el calor dentro de un determinado encapsulamiento. ¿Cómo se logró el encapsulamiento? En este caso, con la botella, ¿sí? Y después esta circulación de líquido que permite una captación mayor. Fíjense que hay una interconexión para que el líquido fluya, ¿sí? Y se vaya uniendo en cada uno de los espacios de captación que va teniendo. ¿Está bien? Entonces, y hay un efecto, fíjense, acá está, que en realidad lo que se hacía era pintar, en este caso yo creo que es asfalto en frío,
se lo pinta para que quede negro y bueno, y para que después los materiales que se utilizan en el proceso de construcción de este tipo de dispositivos van a estar sometidos al calor, a la intemperie, a las inclemencias del clima, un montón de cuestiones, y que la puedan resistir también, ¿no? Entonces eso es un poco la idea, ¿está bien? Y la estructura es una estructura de pallet de madera, o sea que básicamente está reciclado. Hay un cálculo mínimo que tiene que ver con el consumo. Fíjense, acá explica un poco todo, ¿no? Si dice que es el ascenso del agua caliente y habiendo estudiado energía el año pasado y alguna otra cosa más seguramente durante este año también, ¿por qué asciende el agua caliente? Descubrir ¿Con los gases eso, profe? ¿Qué pasa si...? A ver. Según lo que yo entendía, las moléculas calientes Sí. subían, mientras que, porque eran más livianas, entonces las Ahí vamos. estaban frías. Bien. Bien. ¿Puedo preguntar una cosa para hacer una analogía? Pero claro. Bien, ¿por qué creen que generalmente nosotros, algunos de ustedes viven en una casa que tenga 2 pisos? Yo. Dos plantas. Bueno, ¿no pasa que generalmente arriba hace más calor? Sí, porque te lo sube. Bueno, estamos hablando de lo mismo. A ver, de lo que estamos hablando son de fluidos. El aire es un fluido, el agua es un fluido, el agua con agregados para que tenga mejor propiedad, etcétera, etcétera, también es un fluido. Y también, ¿por qué creen que cuando se instala un aire acondicionado generalmente se instala arriba? Generalmente por arriba de los 2 metros. Porque abajo siempre hace frío, porque siempre el calor se va para arriba y abajo siempre va a ser más frío para arriba. Bien, pero ¿qué pasa con ese aire frío que sale del aire acondicionado? Baja, bien, tiene mayor densidad ese tipo de moléculas. Lo mismo sucede con el agua. El agua caliente tiende a lo que se llama, no sé si esto ya lo vieron, el efecto termosifónico. Claro, justamente a eso iba. ¿Spoileé eso? Sí, no, pero no hay problema porque íbamos inmediatamente. Así que, claro. No, está muy bien. Eso es lo que dije, estaba bien al principio. Sí, claro, bueno, por ahí estábamos. No, la idea era llegar al efecto termosifón sin tener que explicarlo previo, sino que se razone y llegáramos. Pero bueno, vamos bien. Sí, pero estas cosas de analogía sirven. Claro. Entonces, obviamente hay que ponerle un nombre y esto se llama efecto termosifónico. Pero bueno, lo pueden hacer esto, compararlo con el aire acondicionado, con el calefactor que generalmente están abajo, porque suelen estar, no te digo a ras del suelo, del piso de nuestras casas, pero elevado unos centímetros. ¿Por qué? Porque el aire caliente tiende a subir, entonces tienen esos tipos de principios, se puede usar como analogía para entender lo que pasa con los colectores, en este caso de colectores de solar térmico. Claro, a mí lo que me interesa mucho que empecemos a entender es que todo dispositivo funciona gracias a la aplicación, ¿sí?, de principios físicos básicos, a veces todos juntos uno con el otro, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el año pasado que había una convección, había 3 maneras de transmisión de calor? Una, obviamente, cuando yo pongo en contacto físico una superficie caliente con otra fría, que sería una conducción, la conducción, perdón, un contacto físico, las moléculas se movían y le transmitían ese movimiento al cuerpo que entraba en contacto directo. Había, y se acuerdan las otras dos, que son justamente las que van a entrar entran las 3, pero bueno, las otras son todavía más importantes acá. ¿Se acuerdan qué otras 2 maneras había de transmitirse el calor? Una es fundamental para que esto funcione y hemos estado hablando hace media hora de ella, pero para ponerle nombrecito. Era convección, no estoy segura, pero... Arriesgue, para eso estamos. ¿Radiación? ¿Perdón? ¿Cómo llega la energía del sol? Porque estamos hablando de todo el año de la energía. Bueno,
Entonces, lo que yo voy a captar, porque así llega, es básicamente la radiación del Sol. ¿Se acuerdan que, esto no sé si lo hablamos, estoy seguro que sí, pero lo repaso, que la radiación, hay una radiación directa del Sol, pero hay otros tipos de radiaciones? ¿Se acuerdan que lo hablamos con Fede, incluso creo una vez? O sea, la atmósfera se encarga de parte de la radiación que llega del Sol, no la deja pasar. Hay otra radiación que se refleja en toda esta pequeña bola gaseosa que recubre el planeta y que en realidad nos protege, que es la atmósfera. Y hay otra radiación que, si bien pasa por al lado, se refleja en los cuerpos y vuelve a la atmósfera y demás, ¿no? Entonces, todo eso, ese es uno de los efectos, la radiación que viene del Sol y que nosotros tenemos que captar. Entonces, nosotros necesitamos, repasando todo lo que estuvimos viendo, porque después, cuando se vuelva más complejo el sistema, va a tener exactamente lo mismo que estamos hablando ahora. Por eso empecemos a entender pequeños principios elementales. Un cuerpo que tenga la capacidad de absorber la radiación solar, que si las 4 cosas que estamos leyendo, efecto invernadero dentro del botellón, cara transparente incluida en un ángulo de 45 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que funciona, ¿sí?, para que la radiación sea absorbida de manera más eficiente en este gráfico que tienen enfrente? O sea, si yo les digo, a ver, voy a hacer la pregunta de otra manera. Si yo les digo, miren, vamos a hacer vamos a diseñar un sistema realmente de solar, y les doy un montón de pintura, ¿qué hacen con la pintura ustedes en este sistema, no parecido a este? Y pinto la cara de la botella. Bien, ¿y cuál cara de la botella van a pintar? La que está no enfrente, sino que la parte que te expuesta, la que está abajo. Bien, y ahora, ¿por qué pintan la que está abajo así como lo estamos viendo? ¿Por qué está pintada la de abajo y no la de arriba? Porque es por esto también, de vuelta a lo de efecto invernadero, porque como tienen que estar atrapados como que del otro lado, o sea, nunca Vamos, estamos pensando, o sea, creo que va a poder salir, porque parece algo transparente, ¿no? El calor, o sea, algo así. ¿Sofía? Mira, no se me ocurre porque la parte de adentro de la botella sería la que, no sé cómo explicarlo, pero es la parte que está toda o sea, la superficie está apoyada con eso. Entonces dice la cara transparente inclinada a 45, entonces va a dejar ver lo pintado de negro al fondo. Entonces, si fuera del otro lado, no se concentraría dentro de la botella, sino por fuera. Y lo importante es la botella acá. ¿Dónde estoy yo realmente mandando la energía que puedo concentrar? ¿Cómo, profe, cuál era la pregunta? Sí, ¿dónde estoy mandando la energía que yo quiero concentrar? ¿A la botella o a dónde? Espérense que les muestro una foto a ver si queda claro. La estoy buscando. A la manguera de adentro. A los tubos, perfecto. Acá, ¿ven? ¿No? Yo siento que si capaz fuera de la parte de afuera de la botella, lo que haría que pase para los tubos. Es lo que a mí se me ocurre, quizás de la forma que lo pienso. Bien, ¿alguna otra idea? Hoy es una clase de razonamiento. Yo sé que no es común, pero justo hoy se me ocurrió, que ya les había pasado el libro, ya había hablado yo, entonces me parece que es muy interesante que nos sentemos a pensar las cosas juntos, que está bueno. Entonces, ya sabemos que tenemos ¿por qué tenemos una inclinación entonces? ¿Pueden? ¿Por qué tenemos una inclinación? Porque el agua caliente sube. ¿Y qué más? Y porque de esa forma tengo un ángulo para aprovechar mejor la radiación.
Ah, caramba. ¿Y ese principio, ese principio se cumple también en los paneles fotovoltaicos o no importa? Sí, en los paneles. Sí, también. Por eso, si yo lo pusiera justo perpendicular, ¿no? Bueno, me va a dar en el borde y no va, el sol no va a incidir. Los 45 grados obviamente es una medida que nosotros podríamos ir variando según lo que habíamos hablado para el mejor o variar según la estación y la incidencia de los rayos solares dentro de nuestro dispositivo. Entonces, tenemos el fondo, ¿sí?, pintado de asfalto en frío, que es negro y funciona como el cuerpo negro que facilita la mayor captación de la radiación solar. La cara transparente está en el extremo opuesto de que hace el sol, porque para generar este efecto invernadero del que habíamos estado hablando, ¿sí? Y luego, por un efecto de termosifón, que según dijimos estaba muy relacionado con que cuando los líquidos empiecen a calentarse, van a tender a ser menos densos y van a empezar a subir, ¿sí? Es que todo este sistema está diseñado de esta manera. Y por otro lado, bueno, acá hay un cálculo mínimo de los 100 litros de agua. Fíjense acá, este sería como el plano definitivo, ¿sí? Si tuviéramos que hacer un razonamiento de esto y yo le digo explíquenme cómo funciona, ¿qué me dirían? Primero, ¿qué necesito calentar yo? ¿Cuál es el objetivo de este aparato? Ah, bien, ¿y dónde tengo el agua? Bien, o sea, perfecto, primero que nada necesito agua, ¿está bien? Porque si no, no voy a tener que calentar. Bien, luego, sigamos razonándolo juntos. El agua viene, miren, el agua viene por la red, hay una bomba centrífuga que hoy, como estamos muy razonadores, ¿qué hace la bomba centrífuga? El agua, que suba. Perfecto, bien. Luego, entonces, la bomba centrífuga hace que el agua sube hasta el tanque. Bien. Y casi me atrevo... ¿puedo preguntar, Fede, por qué el tanque está arriba? ¿O es una pregunta...? Ah, bueno, ahí vamos. Sí, era... Bien, no importa, era para aportar una... Bien, y después, ¿qué hacemos? Sacamos el agua del tanque. ¿De a dónde la llevamos? ¿A dónde? Sacamos el agua del tanque. Sí. ¿Qué pasa en el colector? Vamos a hacer un repaso de todo lo que venimos viendo. Así ya vamos. Calienta. El agua se calienta en el colector. ¿Se calienta debido a qué cosa? A la radiación solar. La radiación solar. Perfecto. La radiación solar es absorbida ¿por qué? Por el cuerpo negro. Que en este caso es ¿qué cosa? Los tubos o la parte de atrás de la botella. Muy bien, bien. Y vamos, vamos, genial. Ahora, ¿Qué sucede en el medio? ¿Qué sucede entre ahí va. canilla azul y la roja? Que el agua llegó desde abajo arriba. Miren, entre esto, ¿sí? Y esto de acá, ¿qué pasó? ¿Vieron que hay una flechita? Toda la salida. Sí. Se va el termotanque, pero ¿qué haría el termotanque? Lo único que no sé. Sí, pero ¿qué efecto pasa en el medio? ¿Qué pasó? Claro, hasta ahora... Es que el calor se queda atrapado, todo el calor se queda atrapado por las botellas, que son transparentes. que funcionan como si fueran ¿qué cosa? ¿Plantitas? Como una capa. No, es una palabrita, el efecto este que nos va a matar el planeta. Ahí va, es un invernadero. O sea, tenemos un cuerpo negro que hace que se capte la radiación. Una cañería por la que circula el agua, que yo puse más alto el tanque para que tuviera presión. Entra por debajo. Ahora, un poco por la pregunta que hizo Fede. Si entra por debajo y se calienta, ¿qué pasa después?
Hasta ahora venimos inventando lo de captar radiación, tiene un efecto invernadero que va a hacer que esta energía que capta no se vaya y sea un poco más potente, porque generamos un microclima, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua que está ahí en esa cañería? Va a pasar al termotanque y del termotanque a... Es más básica la pregunta, ¿qué pasa con el agua que salió del tanque y se metió dentro de los tubitos? ¿Se utiliza? Sí, pero ¿qué le pasa al agua? ¿Cómo entra y cómo sale? Si entra fría, sale caliente. Bien, perfecto. Y si entra fría y sale caliente, ¿por qué sube? Sí, Una pregunta, acá también, tipo, el agua fría, ¿entra también a lo que sería la válvula de retención? Porque habías dicho que en algunos casos estaba el fluido calentador y el fluido calentado. ahí vamos, ahí vamos con eso, ¿sí? Vale. Pero vamos a razonarlo primero de la manera más buenísimo que lo hayas dicho. Ahí voy con eso y tengo un videito para mostrarles al respecto. Pero si subiría el agua, supónganse que no hay, no sé por qué, vamos a la posibilidad la menos común, pero puede ser. No sé si en este caso de dispositivos no es tan menos común. Se entró fría, salió caliente. ¿Y por qué salió caliente? ¿Cómo la chupé yo para que se vaya para arriba? ¿O subió sola? Y no es con la misma temperatura, porque el agua caliente no es como que hace... No Bien. es como que tiene más presión, pero hace como que suba. Sí, porque ¿qué dijo Fede que pasaba? ¿Por qué poníamos Bueno, entonces, vamos uniendo efectos. Primero, necesaria un efecto que es un efecto de la gravedad. Está el tanque más alto que hace que el agua entre al sistema. Después, según me dijeron, hay un cuerpo negro que en este caso puede ser cualquier cosa. Esto es lo que quiero que empecemos a entender. Después, el cuerpo negro puede ser esto, puede ser una placa de otro material pintada de negro más efectiva o menos efectiva, pero hay un cuerpo negro siempre, que es el que se encarga de captar la radiación. Digo, porque van a seguir inventándose captadores y la idea es que ustedes puedan ver cualquiera y empezar a tratar de, bueno, cómo capta, cómo retiene, cómo hace el proceso de efecto invernadero, con qué materiales, pero todo debería ser dentro de los mismos conceptos, ¿sí? Entonces, según nuestro razonamiento, capta porque el plástico de la parte posterior de la botella está pintado de negro, retiene la radiación porque el resto es transparente y genera un efecto invernadero. El líquido al circular se calienta y eso genera un efecto que lo mencionamos un par de veces, que era Conté. vamos a hacer Odol pregunta. El efecto que genera que algo se calienta y sube. ¿Cómo? A ver si ayuda esto. ¿Cómo nosotros... iba a decir algo de la soda, pero bueno. ¿Con la temperatura? Bueno, ya más no puedo hacer. Bueno, algo así. Bueno, bueno, así se lo acuerdan. Entonces, necesito que pasen un montón de cosas. Necesito captar la radiación, necesito retenerla, necesito que el agua se caliente y que genere un efecto termosifón. Bien, después, mientras yo tengo claro qué necesito hacer, ya puedo diseñar cualquier sistema porque yo voy a adaptar los materiales que yo tenga a los principios físicos que necesito generar para que el dispositivo funcione. ¿Está claro? Ahora ya podemos analizar, por lo menos dentro de los de este tipo, con mayor o menor tecnología aplicada, ¿sí? Puede variar el líquido uy, ya el horario se nos fue. Pero no importa, déjenme que les quiero mostrar algo. Fíjense en esto. Dura 1 minuto 46, pero quiero que lo veamos. ¿Sí? Díganme, si no se escucha no importa, pero si se escucha díganme. ¿Se escucha? Colector solar. Sí, profe. Bueno, vean, Pero el video no. ¿el video no se escucha o el...? Este proyecto cuenta con un colector solar, una instalación que aprovecha muy la bajito se energía escucha. natural del sol para el calentamiento del agua. Bueno, no importa, ¿va? Pero tratemos de razonarlo. El solar Se, usa la energía del sol se lee, ¿no? del líquido caloportador. Sí. Está diciendo lo mismo. Fíjense. El agua
se almacena en el acumulador. El líquido caloportador circula por el acumulador de agua aumentando su temperatura. El agua caliente almacenada en el acumulador pasa por la válvula mezcladora, la cual permite maximizar el rendimiento al mezclar el agua proveniente del acumulador con agua fría, fijando una temperatura fija de salida. En aquellos meses u horarios en que hay menos radiación solar, el calefón provee la diferencia de temperatura. Gracias a este sistema, se consigue un gran ahorro en el consumo de gas y en el costo de la cuenta final. Preocupación y compromiso que Constructora Pocuro adquiere con sus clientes y con el medio ambiente. Bueno, perdón, yo no tengo nada que ver con la constructora Procuro ni nada, o como se llame, aclaro, simplemente me pareció claro la explicación, un poco de lo que hablaba, preguntaba o decía Sofía. ¿Se acuerdan que hablaba de que si había un sistema que hacía que el calor se transmitiera hacia el interior directamente, ¿sí? Con un líquido que tenía determinadas características que lo hacía más apto para la recepción del calor y la retención, o directamente se calentaba el agua con la que yo después me bañaba? Esa era la pregunta. Vio que acá hay una especie de serpentir, el caloportador solamente circula por dentro del tanque y transfiere el calor por la energía calorífica por contacto directo. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Diga. Sí, yo quiero preguntar. Sí, por favor. ¿A cuánta temperatura puede llegar a calentar un dispositivo? ¿Cuál? ¿El dispositivo casero o el dispositivo? Porque estamos en... Los dos. ¿De qué cree usted? ¿Cómo llega a su soporte en eso? Bueno, yo iba a hacer iba a contestar una pregunta con otra pregunta, como los jesuitas, pero bueno. Bien, depende mucho, bueno, a ver, esto lo que hace es calentar el fluido, ¿no? Que en este caso es agua, puede ser agua la misma que vamos a consumir, puede ser agua, como dice Esteban, que se llame fluido caloportador porque tiene algún aditivo, algún alcohol especial porque hace que concentre más el calor, etcétera. Puede haber muchas formas de portar ese calor, ¿bien? Pero lo que importa, como vimos ahí, nosotros lo que hacemos es meter fluido, que era la manguerita celeste, que entra por abajo, y sale el mismo fluido con otra temperatura por la manguerita roja de arriba. ¿Bien? ¿Me siguen? Lo que importa, o sea, es la temperatura a la que puede llegar es un valor muy importante, pero también es muy importante el valor, la temperatura a la que entra. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es que el agua circule por el colector solar y al levantarle unos grados la temperatura de ese fluido que es el agua. Pero es muy importante la variable de a qué temperatura entra. ¿Bien? Entonces, supongamos que nosotros tenemos ese tanque que dice ahí, tanque de suministro. Ese tanque, que es muy parecido al que tenemos en nuestras casas, así como se lo ve, está en intemperie. Puede estar dentro de una casita o lo que fuera, pero suele estar bien a intemperie. Entonces, en temporada invernal, como es ahora, que hace mucho frío a la noche, lógicamente el agua por debajo va a entrar a una temperatura mucho más baja que es, vamos, en diciembre, ¿no? Porque la temperatura externa del ambiente es un poco más alta y hace que la temperatura del suelo sea más alta. Entonces, esa variable de a qué temperatura sale va a depender mucho de a qué temperatura entró, ¿bien? Y ahí está esta diferencia, ¿bien? Que es la temperatura a la que entra y la temperatura a la que sale, lo que llamamos el salto térmico, ¿bien? Que es justamente cuántos grados elevó la temperatura en este proceso, que es justamente el proceso que pasó por el colector solar, ¿bien? Entonces, respondiendo ya cerrando, ese valor de a qué temperatura sale va a depender justamente de la temperatura a la que entra. ¿Va a ser muy variable? Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una región del mundo donde las estaciones son muy marcadas. Si nos vamos más cercano al Ecuador, vamos a ver que tenemos, al igual que acá, verano, invierno, primavera, otoño, pero básicamente la temperatura siempre es la misma, no hay variación
climática tan fuerte como la que tenemos acá, tan marcadas las estaciones. Entonces, bueno, varía mucho el funcionamiento de esto en base a la época del año en la que estemos. Bien. Bueno, chicos, esto de todas maneras, como esto es tan importante, la idea es después verlo en algún apartado. La idea de hoy era razonar juntos y tratar de entender en profundidad más o menos las características principales del funcionamiento de este sistema, que tiene que ver con varios principios muy elementales, habrán notado, pero que hacen que se lo pueda utilizar y construir casi con materiales que uno puede obtener en cualquier lado. Espero que haya servido, bueno, yo espero que sí, y vamos a subir esta clase porque veo que hoy tuvimos una participación de nuevo muy bajita, es algo que nos va a terminar trayendo inconvenientes, pero bueno, no se puede hacer nada al respecto. Les agradezco muchísimo. Y si quedaron preguntas o algo, yo justamente, si quedó alguna duda o genera alguna duda en los próximos minutos, porque se pusieron a pensar en la clase que tuvimos, sí le pido que la hagan al grupo, porque yo ya estoy entrando en otra reunión que es obligatoria para mí hoy, así que bueno, pero no quiero que se queden con dudas, así que la hacen al grupo y las vamos contestando, si les parece, ¿sí? Ok, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por la participación, gracias. Nos vemos. Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Bueno. Bueno, Sí, te hago una consulta. dime. ¿Qué